Corteza cerebral. Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos y percibimos, así como nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad, tiene un origen en nuestro cerebro, que es la corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que esta está formada por 6 capas de células, y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Se divide en 5 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, temporal, el occipital y el ínsula, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se puede diferenciar 3 clases diferentes de esta. Estas son las siguientes. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, entrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos del razonamiento y el pensamiento abstracto. Constituye la mayor parte de la corteza cerebral en el ser humano. Es la que aparece más tardíamente en la escala zoológica. La neocorteza posee 6 láminas y en el encéfalo humano contiene alrededor de 10 a la 10 del total de las neuronas del cerebro. En la neocorteza encontramos 6 capas de la corteza cerebral constituidas por materia gris. Estas a su vez conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Estas capas corresponden a un momento evolutivo, ya que al inicio de la especie humana el cerebro está menos desarrollado, por lo cual la corteza presentaba menos capas. A medida que la especie ha ido evolucionando, estas capas han aumentado. Con el tiempo, los eventos se han relacionado con capacidades cognitivas e intelectuales. A continuación, les hablaré de cada una de ellas. Capa molecular o flesiforme. Es la región más superficial de la corteza cerebral y más reciente en desarrollarse. En ella se encuentran fibras aferentes ubicadas en el tálamo, las cuales son de asociación y conmensurables. Al ser la región más superficial del córtex, allí se establece una gran cantidad de sinapsis en las distintas neuronas, identificadas como estrelladas, fusiformes, Martinotti y piramidales. Capa granular externa. Segunda región más superficial del córtex, que se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene gran cantidad de células piramidales y estrelladas. Las dendritas celulares de esta terminan en la capa molecular y los axones entran a capas más profundas de la corteza cerebral, por lo cual la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Capa piramidal externa. Está constituida por células piramidales. Presenta forma irregular, es decir, que su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el más profundo. Las dendritas de esta pasan a la capa molecular y los axones
Viajan como fibras de proyección, asociación o conmensurables hasta la sustancia blanca, situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa multiforme o de células polimórficas. Contiene células fusiformes piramidales unificadas, cuyo cuerpo celular es triangular u ovoide, además de células de Martinotti y fibras que entran en la sustancia blanca subyacente. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas muy compactas. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Bullard. Capa ganglionar o piramidal. Interna. Contiene células piramidales de tamaño grande y mediano. También fibras dispuestas horizontales que forman la banda interna de Bullard. De igual manera, gran cantidad de células estrelladas y de Martinotti. De igual forma, explicaremos la parte del cerebro donde se relacionan, dando la definición de lo que son los lóbulos cerebrales, pues estos hacen referencia a diferentes regiones de la corteza cerebral. Es decir, el córtex del cerebro está dividido en varias estructuras que se conocen como lóbulos cerebrales. Concretamente, en la corteza cerebral existen 5 lóbulos diferentes. Cada uno de ellos presenta una estructura determinada y se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas. Una característica importante de los lóbulos del cerebro es que estos se encuentran simétricamente organizados en los 2 hemisferios del cerebro. Es decir, la corteza cerebral se puede dividir en 2 hemisferios diferentes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno de estos hemisferios posee una parte proporcional de cada lóbulo cerebral. Los principales lóbulos cerebrales son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y lóbulo de ínsula. Lóbulo frontal. En los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, el lóbulo frontal nace de la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer la teoría de la mente. Dentro de este se encuentran las áreas motora primaria, área de asociación premotora, área motora suplementaria, área de asociación del campo ocular frontal, área motora del lenguaje de Broca y área de asociación prefrontal. Lóbulo parietal. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Áreas. Área somatoestésica primaria, área de asociación somatoestésica, el área gustativa primaria y el área de asociación de integración común. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras. Áreas. Área auditiva primaria, área de asociación auditiva,
área de asociación Wernicke y el área olfativa primaria. Lóbulo occipital. En los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. Áreas: área visual primaria y el área de asociación visual. Lóbulo de ínsula. La ínsula es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de lóbulos del cerebro, y para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. Está pegada a estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones y probablemente se encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro. Dominancia cerebral. Un examen anatómico de los 2 hemisferios cerebrales muestra que las circunvoluciones y las cisuras corticales son casi idénticas. Además, las comisuras cerebrales, especialmente el cuerpo calloso y la comisura anterior, proporcionan una vía para que la información recibida en un hemisferio sea transmitido al otro. La destreza manual, la percepción del lenguaje, el habla, son áreas funcionales de conducta que en la mayoría de las personas están controladas por el hemisferio dominante. La percepción espacial, el reconocimiento de caras y la música son interpretados por el hemisferio no dominante. Se cree que los 2 hemisferios del recién nacido tienen capacidades equipotenciales. Durante la infancia, un hemisferio pasa lentamente a dominar al otro y solo después de la primera década de vida, la dominancia queda establecida. Células y neuronas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está compuesta por diferentes clases de células, entre las cuales encontramos las células piramidales, células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontales de Cajal y las células de Matirnotti. Las células piramidales son aquellas en forma de pirámide y se encuentran ubicadas en cada una de las capas de la corteza, pero con diferencia su tamaño y cantidad. Las células estrelladas se caracterizan por ser de tamaño muy pequeño y en forma de estrella, y se encuentran en la capa molecular, granular externa e interna y ganglionar. Las células fusiformes solo se encuentran en la capa molecular, la cual es la más superficial. Células horizontales de Cajal se encuentran solo en la capa molecular. Y las células de Matirnotti, que se encuentran en la capa molecular, ganglionar y multiforme. Las neuronas son un tipo de célula perteneciente al sistema nervioso central y se clasifican en presináptica y postsináptica, las cuales se encargan de la transmisión del impulso nervioso. Según su función, encontramos las neuronas sensitivas o aferentes, que son las receptoras encargadas de conectar con la neurona de asociación. También tenemos las interneuronas o de asociación, que son las encargadas de conectar la neurona sensitiva con la motora. Y la motoneurona o eferente, la cual es quien procesa ya los efectos del músculo glándula.
Seguidamente, según su sinapsis, nos encontramos con las neuronas excitatorias, quienes absorben información, y las inhibidoras, quienes bloquean la información. Para culminar, según su morfología, se clasifican en neuronas bipolar, pseudo-unipolar, multipolar y piramidal.